Continuamos con nuestra serie del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar en el capítulo 25, 26 y 27. Si usted tiene su Biblia o algún dispositivo donde pueda seguir el texto, lo invito a que lo saque, se prepare. Y hasta el momento han pasado muchísimas cosas sorprendentes. De hecho, cuando alguien piensa en la Biblia, piensa en algunos sucesos o eventos que ya hemos cubierto en este libro del Éxodo, cuando Dios abre el mar rojo en dos, cuando envía las plagas, cuando envía maná del cielo. Y aunque todos estos eventos son realmente sorprendentes, lo más sorprendente, lo más maravilloso que hemos visto hasta el momento no es ninguna de esas señales milagrosas, sino es ver a Dios trayendo al pueblo de Israel hacia Él mismo. Eso es lo más sorprendente, eso es más sorprendente que cualquier otro milagro que hemos visto hasta el momento. El punto principal de este libro es ver a Dios trayendo al pueblo de Israel hacia sí mismo. Y de hecho, cuando estuvimos estudiando el capítulo 19, hay una frase que habla de esta manera de rescatarlos hacia sí mismo, que se quedó dando vueltas en mi cabeza y la quiero leer. Capítulo 19, versículo 4, Dios dice: los he tomado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Eso es lo más sorprendente que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. No hay manera para el pueblo de Israel tener acceso a Dios, pero Él ha hecho acceso a sí mismo y los ha traído para ser apartados para Él. Y ahora Él va a venir a habitar en medio de ellos. Escuche eso. Dios va a venir a habitar en medio de ellos. Y la pregunta es esta: ¿cómo va a ser el pueblo de Israel apartado para Dios? ¿Y cómo va el pueblo de Israel representarlo a él, a las demás naciones? Bueno, primero que todo, Dios les dio la ley. ¿Se acuerdan de eso? Hace 2 semanas hablamos de cómo Dios les dio esta guía para que ellos vivan de una manera en la que lo agraden a Él y se distinguen de los otros reinos. Pero no solo les dio la ley y ya, sino que ahora Él iba a venir a morar en medio de ellos. Y esa es la gran idea de hoy que vamos a estar repitiendo y repitiendo. Vemos el deseo de Dios desde el inicio de las escrituras, desde el Antiguo Testamento, el deseo constante de venir a morar en medio de su pueblo. ¿Y cómo iba a venir a morar en medio de su pueblo? Por medio del tabernáculo. Vamos a estar en el capítulo 25, como ven aquí, ya hemos cubierto bastante terreno, vimos la historia de cómo Dios escogió a Moisés, cómo el éxodo, salieron de Egipto, cómo estuvieron en el Sinaí recibiendo la ley. Y hoy vamos a iniciar este último transcurso de capítulos en el tabernáculo, el medio por el cual Dios iba a venir a morar con su pueblo. Ahora, hasta el momento hemos visto la presencia de Dios manifestada de distintas maneras. ¿Se acuerdan cuando se manifestó a Moisés por medio de la zarza ardiente? Sí, ya vimos eso. Después se manifestó con el pueblo de Israel por medio de una columna de fuego que los guiaba, por medio de una columna de nube que los guiaba. Pero ahora la idea del tabernáculo encierra una connotación de algo constante. O sea, la presencia de Dios va a morar constantemente en medio de su pueblo. No es algo esporádico ni circunstancial para defenderlos de Egipto o para hablar con Moisés por medio de la zarza ardiente, sino que el tabernáculo va a estar en medio del pueblo de Israel constantemente. Y esto va a traer también implicaciones diarias para el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que diariamente, día a día, van a tener que realizar tareas dentro del tabernáculo, recordándoles que la presencia de Dios mismo mora en medio de ellos. Y ahora vamos a ver en los capítulos de hoy que tanto las instrucciones para la construcción del tabernáculo como el funcionamiento mismo del tabernáculo les da al pueblo de Israel lecciones vitales, esenciales, importantísimas, de quién es Dios. Pero esos principios que fueron válidos y esenciales para el pueblo de Israel también son válidos y necesarios para nosotros hoy. Entonces lo que vamos a ver es mucho texto, 3 capítulos, pero más o menos lo podemos dividir de esta manera. Al inicio del capítulo 25 encontramos un llamado que es voluntario a ofrendar para la construcción de este tabernáculo. Pero este llamado a ofrendar es sacrificial y vamos a hablar un poco de eso.
Y después el grueso de los dos capítulos nos da instrucciones muy detalladas de cómo tienen que construir tanto el tabernáculo como el mobiliario. Hay diferentes piezas importantes de este tabernáculo: el arca del pacto, la mesa para el pan, un candelario de oro, la tienda en sí del tabernáculo, un altar de ofrendas y el atrio externo. Y después de darnos todas esas instrucciones, vamos a terminar con un llamado a permanecer devotos y dedicados a Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, y vamos a iniciar en el capítulo 25, que dice lo siguiente. ¿Están conmigo? A ver, dice así: el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Y empieza una lista: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Entonces, este relato, estos capítulos inician Dios haciendo un llamado al pueblo de Israel para que vengan y traigan voluntariamente materiales para formar parte de la construcción del tabernáculo. Pero ¿qué tipo de ofrenda es esta? Si se dieron cuenta, son materiales valiosos, son materiales costosos, son cosas de valor. Aún los hilos que se nos hablan aquí, la tela púrpura, azul y escarlata, es la tela más valiosa. Algunos se obtienen de tinta de moluscos, era difícil acceso, eran telas preciosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no se nos está hablando de una ofrenda de lo que sobra, de que veo a ver qué me sobra y eso es lo que le doy al Señor, sino que es una ofrenda sacrificial. Yo no sé si usted ha limpiado la casa o ha organizado algún cuarto o closet, o cuántos tienen eso pendiente, no levanten la mano. Pero cuando uno está en esa tarea de organizar un closet o un cuarto, empieza a sacar bolsas y bolsas de cosas que ya no sirven, que tiene ahí acumulado, o ropa que ya no queda, o ropa que ya está desgastada, y empieza a ver a quién se la da. O si no, va y lo da a alguna organización de caridad, Goodwill o Miracle Hill, ¿verdad? Esta no es la donación que nos está hablando aquí. Nos vayan a ver qué les sobra y traigan un poquito de lo que les sobra para hacerle alguito al Señor. No, se nos está hablando, traigan lo mejor, traigan materiales costosos, porque vamos a construir un templo a Dios. Eso no es algo ordinario, eso es algo extraordinario y tiene que ser tratado de esa manera. Y si se dan cuenta, Dios pone los términos. Él dice, hay cosas que se pueden aceptar y hay cosas que no se pueden aceptar. Esta es la lista específica. Yo soy el que determino cómo son las cosas, no ustedes. Una idea que hemos estado recordando y recordando. Y cuando Él da esa lista, Él dice, hey, esto es voluntario. Al pueblo de Israel que traiga las ofrendas sagradas, la contribución de todos los que tengan un corazón dispuesto. Esta es la idea, esta es la lista. Yo establezco los términos y esto no es para todos, no es un mandato, es solo para aquellos que tengan un corazón dispuesto a ofrendar. ¿Y qué quiere decir esto? Los que tengan un corazón dispuesto a ofrendar. El opuesto, que hay quienes no tienen un corazón dispuesto a ofrendar. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Este pueblo de Israel literalmente eran esclavos en Egipto. Probablemente no tenían mucho. Y al salir, al ser rescatados por medio de Dios, abrió el mar y pasó y les proveyó maná y les dio todo lo que necesitaban. Cuando salían de Egipto, se enriquecieron porque los egipcios les dieron un montón de cosas gracias a Dios, y ahora llegan a este lugar y Dios ha provisto de una manera u otra, ha hecho cosas maravillosas, y aún así hay quienes no tienen un corazón dispuesto para dar.
¿Cómo es eso posible? Probablemente algunos son ensimismados y solo piensan para sí mismos y dicen, no, este material mejor me lo guardo para mi propia tienda, o cuando lleguemos a la tierra prometida voy a necesitar recursos. Yo no sé cómo va a ser el día de mañana. Yo no puedo dar y dar porque tengo que guardar. ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién va a cuidar de ti? Dios, el mismo que ha estado cuidando por ti a través del desierto. Muchos otros están ciegos, no pueden ver la fidelidad de Dios y están desconfiando de Dios y confían más en sus fuerzas, en sus méritos, en sus pertenencias. Y antes de seguir adelante, porque tenemos mucho que cubrir, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos un corazón dispuesto para dar lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos así agarrando todo con el puño cerrado, estresados, afanados por el mañana? Y no somos parte de lo que Dios está haciendo. Mira, esto es Antiguo Testamento. Esto es Moisés en el Éxodo. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Cada uno debe decidir dónde en su corazón. O sea, Antiguo Testamento es un tema del corazón. Nuevo Testamento es un tema del corazón. La generosidad, el dar, el desprenderme de las posesiones materiales para ser parte de algo más grande que mi propia vida, es un tema del corazón. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no es de mala gana. No es, no pueden comprar a Dios con lo que ustedes tienen. Dios no necesita lo que le puedes ofrecer. No es entre dientes, no es amargado. Mira lo que dice. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y aún este pasaje, cuando Pablo está hablando esto a la iglesia de Corinto, está recolectando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba enfrentando escasez económica. Entonces las otras iglesias de Corinto y Asia Menor están haciendo una colecta y él está hablando a los corintios y mira lo que dice, se pone aún más intenso. Dice, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, ¿qué va a hacer? Demostrará la generosidad que hay en nuestro corazón va a determinar y mostrar que son obedientes a la buena noticia de Cristo. O sea, que cuando nos acercamos a Cristo y vemos lo generoso que Él ha sido para con nosotros, que dio su vida misma, nosotros tenemos que seguir sus pasos y ser generosos y dar con un corazón alegre. Eso es un tema del Antiguo Testamento cuando están construyendo el tabernáculo. Y es un tema también importante y valioso para nosotros hoy. Entonces la pregunta que tengo, ¿le das lo mejor a Dios o le das las sobras? Y no solo estoy hablando económicamente. El tema aquí no es sacar el dinero a las demás personas. Estoy predicando la palabra de Dios. Y van a ver que vamos a hablar de un montón de otros temas. Esto es solamente uno de los temas que está en este capítulo. Le estás dando lo mejor a Dios, no solo económicamente, tu tiempo. Le das lo mejor de tu tiempo, de tu energía a Dios. ¿O no? O vienes a la iglesia cuando no hay partido de tu equipo favorito. Vienes a tu iglesia cuando no está lloviendo. Le das las obras, le das lo que te queda. Tienes un corazón dispuesto para entregarle a Dios con alegría lo que Él ya te ha dado. Esto es un recordatorio para el pueblo de Israel, pero para nosotros también, de que no todo lo que tenemos debería girar en torno a nosotros mismos. Dios, por medio de Él, nosotros podemos ser parte de lo que Él está haciendo y vivir para algo más grande que nuestras propias vidas. Y continuamos el versículo 8. Este versículo es súper importante. Mira lo que dice. Hay un llamado a dar voluntariamente y sacrificialmente. Y después dice, haz que los israelitas, Dios hablando a Moisés, me construyan un santuario. Esa es la idea. Con toda la ofrenda que van a recolectar, todos esos materiales preciosos, van a construir un santuario. ¿Para qué? Y esta idea es sorprendente. Nosotros nos acostumbramos a esta idea, pero esto es sumamente sorprendente. Para que yo habite en medio de ellos. El creador del universo abriendo un camino para que Él venga a habitar en medio de un pueblo pecador. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo
que te mostraré. Entonces, la idea de un santuario para adorar a una deidad no es una idea nueva. Tanto en Egipto, cuando los israelitas estaban en Egipto, como en las otras zonas de Mesopotamia, habían templos para adorar distintas deidades. Y cuando se iba al templo a adorar a un dios pagano, se traían sacrificios, pero el objetivo de esa adoración era venir y complacer al dios pagano, ganarme su favor por el sacrificio que estoy trayendo. Y a cambio de eso, entonces ese dios pagano me iba a bendecir y entonces ya yo me iba, lo dejaba atrás y seguía con mi vida. Seguía con mi vida, gracias por la ayuda, me voy y se convierte en una transacción. La manera de adorar a los dioses paganos era: yo vengo, sacrifico algo de valor para mí, usted me da lo que necesito y yo me voy y nos vemos en algún otro día cuando vuelva a tener alguna necesidad, cuando vuelva a venir a tu templo. Pero en el tabernáculo, esa no es la idea. La idea es Dios mismo habitando en medio de su pueblo. Y aunque hay similitudes entre el tabernáculo y otros templos paganos, en el sentido que había un atrio, había un lugar santo, hay ciertas similitudes. A la vez hay muchas diferencias importantísimas. Y déjame mencionarte algunas. La primera es un templo móvil. Nunca antes visto. ¿Por qué tiene que ser un templo móvil? Porque es Dios caminando con el pueblo de Israel. No es que Dios está diciendo: yo quiero visitas, vengan y visítenme de vez en cuando. No, 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 no. Es: yo vengo a vivir en medio de ustedes constantemente. Ustedes saben que hay una connotación diferente entre recibir visitas en la casa para tomar café y después se vuelven a su casa, o cuando alguien viene de nuestros países y se queda unos meses y trae maletas, es otro tipo de relación. O cuando alguien viene y se va a quedar a vivir en nuestra casa. Es diferente. Un cafecito puede ser algo superficial, hablamos de algunos temas y después cada quien sigue su vida. Pero esa no es la idea. Dios no está abriendo un camino para una relación superficial o transaccional con Él. Él viene a morar constante y determinadamente con el pueblo. Es una relación continua. Y mientras ellos están atravesando el desierto, este tabernáculo iba a mover y caminar con ellos, pero cuando llegaban a un lugar que se iban a sentar por un tiempo, se ponía el tabernáculo en el centro del campamento israelita y todas las demás tiendas se ponían alrededor. ¿Y cuál es la imagen que eso está representando? Yo no solo camino con ustedes, sino yo soy el centro de sus vidas. Es un recordatorio para el pueblo de Israel que sus vidas no giran en torno a sus intereses, sino que he abierto un camino para morar en medio de ustedes, para que ustedes alineen todo lo que son alrededor mío. Yo vengo a morar en el centro. Y antes de seguir, porque tenemos mucho que cubrir, tenemos que recordar esta idea que hemos estado hablando semana tras semana. Dios establece los términos para nosotros venir y relacionarnos con Él. No nosotros definimos lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta. Y basado en lo que estamos estudiando hoy, queda claro que la relación que Dios está abriendo para nosotros no es una relación transaccional ni superficial. ¿Y por qué les digo eso? Porque pueden haber personas aquí sentadas que andan buscando ese tipo de relación con Dios. Que andan buscando el tipo de relación con Dios donde yo vengo el domingo y le canto y hago una que otra cosa y después me voy, gracias por bendecirme, y hago mi vida como yo quiera. Y cuando necesite algo más, vengo y busco ayuda. Esa no es la relación que Dios ha hecho posible para con nosotros. No puedes recibir de sus beneficios sin formar parte de una relación íntima, real, continua, donde tu vida esté orientada en torno a Él. ¿Y sabes por qué eso es una realidad? Porque la bendición que obtenemos de Dios no son los beneficios que Él nos puede dar. La bendición que obtenemos de Él es Él mismo, tenerlo a Él, habitar con Él, que Él nos tenga a nosotros. Y cuando nos acercamos buscando una relación transaccional, estamos tratando de tener el control de las cosas.
que la vida, garantizar que la vida me va a salir bien como yo quiero que me salga y Dios viene a ser un ayudador para que yo cumpla mis sueños y mis planes. Y eso no es lo que vemos aquí. Pero en contraste a eso, cuando rendimos nuestras vidas, cuando entregamos nuestros planes, soltamos el control y nos rendimos a Él, entonces encontramos lo que verdaderamente necesitamos. Paz, gozo, esperanza, lo encontramos a Él. Entonces, no vengas a la iglesia tratando de sacar algo. Ven a la iglesia tratando de encontrarlo a Él. Segunda idea, iniciamos las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y aquí tengo una imagen. Este es el campamento de Israel. Como les dije anteriormente, el tabernáculo está en el centro y todo está orientado en torno a él. Y podemos ver que hay un atrio, que es esta zona exterior que está delimitada por estacas o pilares o columnas de madera de acacia forrada en bronce. Y eso sostiene lino fino de color blanco, simbolizando la santidad de Dios. Este lugar es un lugar santo. Está el pueblo de Israel, pero hay un lugar específico, santo para Dios, y solamente hay una entrada, lo cual nos habla algo importante. Solo hay un camino para Dios. ¿Sí? ¿Ven cómo va conectando algunas ideas del Nuevo Testamento? Dentro del atrio se realizaban sacrificios animales. ¿Quiénes realizaban estos sacrificios animales? Los sacerdotes. Aquí encontramos un altar de ofrendas quemadas que también está forrado en bronce, y dentro y un poco más adelante un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar dentro de la tienda, dentro de la tienda de reunión. Como pueden ver, todo esto está hablando de bronce, es un material, y vamos subiendo de valor conforme nos vamos acercando al lugar más profundo, al lugar santo. Cuando entramos en estas cortinas, estamos en el lugar santo, donde solamente los sacerdotes entraban, y ahí encontramos tres cosas. Encontramos un candelabro de oro, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, vamos a mencionar algunos detalles. Encontramos una mesa también o sea, hecha de madera bañada en oro, donde en esa mesa hay panes. Hay 12 panes, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y también encontramos un altar de incienso que está constantemente levantando un aroma agradable. Entonces hay luz, hay pan, hay un olor agradable. Pero dentro hay otra cortina que nos lleva entonces al lugar santísimo. Y a este lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, no cualquier persona, solo una persona, y no en cualquier momento, solo una vez al año podía entrar. Y venía entrando con sangre para purificar al pueblo de Israel en el día de la expiación. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. En el lugar santísimo encontramos el arca del pacto, que simboliza el trono de la gloria de Dios, la tierra, el lugar más santo que existe, donde habita su gloria. Entonces vamos a hablar un poco de estas cosas, pero antes de hablar, profundizar algunas ideas. Tal vez usted está aquí sentado y dice, pero cuénteme una cosa, en mi caminar con Cristo, ¿de qué me sirve a mí entender o escuchar algo del tabernáculo? Es una pregunta válida, pero quiero darte dos cosas, dos razones por las cuales esto es sumamente importante, y hay más. La primera es que esto nos confronta con la realidad de ver a Dios, el creador de cielo y tierra, con su deseo constante de habitar en medio del hombre. Eso debería sorprendernos, eso debería movernos al asombro, a la adoración, ver cómo Dios abre un camino vez tras vez a lo largo de las escrituras para morar en medio del hombre. Pero segundo, al estudiar el tabernáculo, nuestra apreciación hacia Cristo aumenta, porque Él ultimadamente es el cumplimiento del tabernáculo mismo. Él ultimadamente viene a satisfacer las necesidades que trataba de cumplir el tabernáculo para con nosotros. Entonces, al hablar de todo lo que vamos a estar hablando, adentrémonos con las manos abiertas, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. La descripción de estos capítulos inicia desde el lugar santísimo, desde el arca del pacto, y de ahí recorre hacia afuera y nos va hablando un poco de los otros elementos. Versículo 10, el arca del pacto, dice lo siguiente:
Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado. Versículo 11. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están en los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Escucha esto, nunca las quites. Versículo 17. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Versículo 18. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Versículo 22. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. El arca del pacto, el lugar donde habitaría la presencia y la gloria de Dios. Y desde aquí, en los últimos versículos, se nos dice que Dios instruiría a su pueblo, que Dios se comunicaría con ellos. Y esto lo vemos en número 7, puede buscar usted en casa, donde hay un relato de que Moisés está recibiendo instrucciones de parte de Dios ahí en el lugar santísimo. Y este lugar santísimo, esta arca del pacto, consiste en un cofre de madera bañado en oro. Ese oro nos habla de lo más importante, el material más importante, es el lugar más santo. Y dentro del cofre estaban las piedras con los mandamientos y algunas otras cosas que se nos van a hablar en capítulos posteriores. Y como se darán cuenta, hay un lujo de detalles. Se nos habla de muchísimas cosas que yo ni siquiera leí, de cuánto te debe medir. Y entre todas esas descripciones detalladas que se nos da, hay algo que nos llama la atención y es la idea de nunca quitar las varas de madera que atravesaban los anillos que permitían cargar el arca del pacto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede quitar eso? Porque el arca no se podía tocar. ¿Y por qué el arca no se podía tocar? Porque representa la santidad de Dios. Y con Dios no se juega. No cualquier persona puede venir y acercarse a la santidad de Dios porque va a quedar destruida, aniquilada. Hablábamos semanas pasadas que es como el sol. Aunque el sol es bueno y nos da vitaminas y todo, produce que los frutos crezcan, buena cosecha. Intenta acercarse al sol a ver cómo le va. No podemos acercarnos a un Dios santo. Y esta idea de que no podemos tocar comunica claramente la distinción que hay entre la gloria y la santidad de Dios y la impureza y el pecado del hombre. De hecho, historia larga se las hago cortas. Dios establece una familia de la tribu de Leví para que sean los únicos encargados de mover el arca cuando el tabernáculo se movía de un lugar a otro. La familia de Coat, solo ellos podían mover el arca, nadie más podía hacerlo. Y solo lo podían mover alzado, no hay ninguna carreta ni ninguna otra manera. Y de hecho hay una historia en 2 Samuel donde un personaje llamado Usa, 2 Samuel 6, están transportando el arca del pacto en una carreta. No están obedeciendo a Dios, ni son los de la tribu de Coat. Y el arca del pacto se va a caer. Y en eso nuestro amigo Usa pone la mano para que no se caiga. Y con su buena intención muere. Porque con Dios no se juega. Porque no hacemos con Dios lo que nosotros queremos. Tenemos que someternos a sus términos. Entonces, antes de seguir, quiero preguntarte, ¿tomas a Dios a la ligera? ¿Te ríes de bromas inapropiadas? ¿Haces de tu vida cristiana como algo, lo ves como un buen consejero, como alguien que me da sabiduría y ya, o como Dios, un Dios santo y temible? Ten cuidado, porque Él es un Dios de gracia, pero es un Dios también de juicio.
Cuando encontramos el relato del arca del pacto, encontramos esta descripción de la tapa de oro puro, lo llaman el lugar de la expiación. Y cuando está hablando del arca, de la tapa, del lugar de la expiación, se nos habla que encima, formando una sola pieza de oro, iban a haber dos querubines. Y estos querubines tenían la connotación de proteger, de ser guardianes. Ahora, les cuento algo. ¿Saben cuándo fue la última vez en las escrituras? Estamos en Éxodo, solo hay un libro antes de Génesis, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez en las escrituras que se habló de dos querubines? Fue en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre y la mujer pecan en la caída, ellos son destituidos de la gloria de Dios, expulsados del Edén. Y mira lo que dice el versículo 24 del capítulo 3, yo se los leo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el hombre y la mujer pecaron, son expulsados del jardín, son expulsados del acceso al árbol de la vida que simboliza la eternidad con Dios y ponen dos querubines a proteger que no tengan acceso al jardín. Y ahora encontramos otra vez los dos querubines protegiendo la gloria de Dios por medio de este arca del pacto. ¿Y qué está haciendo el autor al conectar esos dos momentos? Nos está mostrando que este es Dios, abriendo la posibilidad para el hombre a volver al Edén. Dios abriendo la posibilidad para que el hombre vuelva a tener acceso a Él, así como lo tuvieron en el Edén. Esto es Dios mostrando un retorno al árbol de la vida, haciendo lo posible. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios santo pueda venir a morar en medio de los hombres y que los hombres pecadores tengan ahora acceso a su presencia? Eso para nosotros tal vez es algo que tomamos a la ligera, pero eso es imposible de lograr. ¿Cómo es entonces posible? Dios está abriendo un camino para que el pueblo de Israel tenga acceso a Él nuevamente y es posible solamente por medio de los sacrificios que iban a ser ofrecidos, por medio de la sangre derramada que iba a venir a cubrir los pecados del pueblo de Israel temporalmente. Mira lo que dice Hebreos 9. Ah, tienen que leer Hebreos 9 de tarea. Habla un montón de todo lo que estamos aprendiendo del Éxodo y cómo eso representaba un viejo pacto y ahora vivimos en un nuevo pacto. Pero mira lo que dice. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba. ¿Cómo? Con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios está abriendo un camino para que el pueblo de Israel tenga acceso a Él, pero solo por medio del derramamiento de sangre. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote venía y entraba al lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo con las manos vacías, sino que venía con la sangre que había derramado un chivo que había sido sacrificado para cubrir temporalmente los pecados del pueblo de Israel. Y otro chivo, el chivo expiatorio, era enviado al desierto, representando cómo los pecados del pueblo de Israel simbólicamente eran echados fuera y lejos. Y al sumo sacerdote rociar la sangre inocente de este chivo, estaba purificando temporalmente al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel celebrar esto una vez al año era un recordatorio de que el acceso que ahora tienen a Dios requería sangre, requería mediación por medio de un sacerdote y requería una sustitución. O sea que algo tenía que morir en mi lugar. Sangre tenía que ser derramada para tener acceso a Dios. Esto es un recordatorio tangible, aunque este sistema para nosotros no tiene mucho sentido porque tal vez decimos, wow, nosotros no realizamos sacrificio, es un poco extraño. Yo lo animo a que usted pueda apreciar esto como una expresión
escandalosa de la gracia de Dios. Él está abriendo un camino para que un pueblo pecador tenga acceso a su presencia y no sean destruidos. Y la idea es esta: Dios no se complacía en la sangre ofrecida de estos sacrificios por sí mismos, sino en el corazón obediente del pueblo de Israel, que está dispuesto a acercarse a Dios en sus términos, que está dispuesto a obedecer. Mira lo que dice el Salmo 51, te lo leo. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Entonces, en lugar de simplemente ver la sangre por sí misma, deberíamos ver cómo es Dios abriendo un camino que era imposible. Y esta es la idea. Pongámonos en los zapatos del pueblo de Israel. Al ellos participar de estos rituales, vez tras vez, están recordados de la gravedad de su pecado. Imagínense que decir tomar un chivo que tiene valor, degollarlo, todo el desastre, cómo la sangre queda salpicada, cómo el animal se revuelca, cómo los sonidos que hace, el olor que genera. Eso es una experiencia tangible que me recuerda la gravedad de mi pecado, que me recuerda lo mucho que dependo de Dios para proveer un sacrificio en mi lugar, y que me recuerda lo agradecido que tengo que estar con Dios porque hace posible que pueda acercarme a Él. Todo esto nos apunta a Cristo. Déjame darte un poco de las descripciones que encontramos de los otros mobiliarios dentro del tabernáculo. Versículo 23. Ya no estamos en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Y se nos habla de la mesa para el pan de la presencia. Mira lo que dice versículo 23. Luego, haz una mesa con madera de acacia, da las medidas. Versículo 24. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Lo mismo, no la pueden cargar así a la ligera, solo por medio de esas varas. Mira lo que dice versículo 30. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Entonces, eso es sorprendente. En el lugar santo hay una mesa con pan. 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Y ese pan que se pone ahí no era un pan para Dios. No había algún ritual donde ellos echaban el pan al fuego simulando que Dios consumía el pan. No, ese pan está puesto ahí para que ellos sean recordados de la comunión a la que Dios los ha invitado a ser parte. Ellos, para que sean recordados de que Dios los está invitando de alguna u otra manera a sentarse a su mesa, a relacionarse con Él. Y de hecho, cada sábado se cambiaban los panes por otros panes. ¿Y quiénes se comían esos panes? Los sacerdotes. Impresionante la imagen que vemos de esa comunión a la que Dios está invitando a Israel. Y también es una imagen que nos recuerda que Dios es el que provee para nuestras necesidades, que Él proveyó maná en el desierto. Y cuando vamos a adorarlo al lugar santo, también me recuerdo que Él va a seguir proveyendo porque puedo confiar en Él. Dentro del lugar santo está esta mesa de pan y también está la menorá, un candelabro de oro que brilla. Y mira lo que dice el versículo 31. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Versículo 39. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Hoy en día, 34 kilos de oro. ¿Saben cuánto equivale hoy en dinero de hoy en día? 3.5 millones de dólares. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Háganse una idea de la manera en la que salió el pueblo de Israel de Egipto. Realmente salieron con sus bolsillos llenos. Realmente Dios los abasteció con todo lo que necesitaban. Y esta menorá, esta lámpara representa la luz de Dios que vence las tinieblas. Dios llamó a la luz a existencia en Génesis 1. Jesús mismo es la luz, es un recordatorio de que su luz brilla en medio del pueblo de Israel.
En el capítulo 26 se nos da una descripción del tabernáculo en sí mismo, de la tienda de reunión, y se nos habla de que esta tienda va a tener distintas capas, va a tener una capa de lino fino, de hilo azul, púrpura y rojo. ¿Se acuerdan de eso? Azul significa de celestial, rojo, sacrificio, su sangre, púrpura habla de realeza. Mira, aún como en los colores hay importancia, el lino fino blanco habla de santidad, todo eso apunta a Cristo. Hay capa de ese hilo, hay una capa de pelo de cabra, hay una capa de pieles de carnero. Y después en el capítulo 31 ah, se nos habla del velo. Vamos a leer eso, dice así, perdón, capítulo 26, versículo 31. Dice, el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que están sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el velo en el tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo no era un mero adorno que se veía bien, era un recordatorio constante para el pueblo de Israel de la separación que existe entre un Dios santo y un pueblo pecador. Nadie podía cruzar esa cortina, ese velo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, con lo que ya hablamos. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos del tabernáculo y hacíamos la pregunta, ¿por qué es valioso para nosotros aprender de esto? Y dijimos que esto nos ayuda a apreciar a Cristo, a apreciar su obra, a apreciar su sacrificio. Creo que cuando hablamos del velo, sí o sí, tenemos que fijar nuestra mirada en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Las escrituras nos hablan de que Jesús es el sumo sacerdote que vino a cumplir la función de estos sumos sacerdotes, a interceder, a mediar de nuestra parte, pero no solo vino como un sumo sacerdote, sino que ese sumo sacerdote era a la vez el cordero sacrificado, cuya sangre iba a venir a tratar de purificar y expiar nuestros pecados, pero, y aquí hay un gran pero, no de manera temporal, sino de manera permanente, una vez y para siempre. Los evangelios nos hablan de que Jesús, al estar en la cruz, cumpliendo la misión por la que vino a este mundo, siendo el sumo sacerdote, siendo el cordero de Dios, en ese momento cuando está agonizando, el velo dentro del templo se rasga y se parte en dos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí tenemos acceso a la presencia de Dios, pero no por medio de sacrificios animales ni por intervención humana, sino por medio de Cristo. Ahora tenemos acceso y no vamos a adorarlo a un templo, ni siquiera esta iglesia es un templo, sino que ahora su deseo de morar con el hombre llegó a tal instancia que Dios se encarnó en forma de hombre, Jesús vino a morar en nosotros y ahora nos dejó su espíritu y ahora nosotros somos el templo donde Él mora. No solamente tenemos acceso, sino que Él ahora mora dentro de nosotros. Y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de esto. Primera de Pedro habla que somos piedras vivas. Pero mira lo que dice Efesios 2, versículo 21. Estamos cuidadosamente unidos a Él. ¿A quién? A Cristo, por medio de la fe. Y vamos formando, ¿qué? Un templo santo. No un tabernáculo que se mueve, sino ahora nosotros somos ese tabernáculo, un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, quiere decir nosotros, los venezolanos, colombianos, mexicanos, puertorriqueños, hondureños, todos los gentiles, ahora también tenemos acceso a ser parte de su gloria y formar parte de un templo. También llegan a formar parte de su morada. Ah, qué hermoso. Ahora Él mora dentro de nosotros, donde Dios vive mediante su espíritu. Ese es el Dios al que adoramos. Un Dios que ha abierto un camino para no tener una relación transaccional con Él, sino para tener una relación de dependencia donde todo lo que somos está orientado alrededor de Él.
y donde Él no solo lo vamos a servir y nos vamos y seguimos con nuestra vida, sino que Él camina ya no con nosotros, sino en nosotros. Capítulo 27 habla de otro mobiliario, el altar de ofrendas quemadas y el atrio, pero mira cómo termina, llamado a una ofrenda voluntaria y sacrificial, las instrucciones que cada detalle nos habla de Cristo. Y a lo último, el capítulo 27 termina con un llamado a que nosotros vivamos en devoción y dedicación. Bueno, a que el pueblo de Israel viva de esa manera, pero nosotros también. Mira lo que dice el versículo 20. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. Capítulo 27, versículo 20. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Después de todos estos detalles, me vuela la cabeza que la descripción termine con un llamado para que el pueblo de Israel permanezca devoto, dedicado, conectado, enfocado, atento a Dios. Y piensa esto, Dios no necesita esa luz de la lámpara. Él creó la luz, la llamó a existencia. Jesús mismo es luz. En la eternidad, los nuevos cielos y nueva tierra, no hay sol porque Él es luz, Él irradia en todo lugar. Este llamado a mantener la lámpara encendida es un llamado para nosotros, un llamado espiritual a permanecer en Él, un llamado espiritual a mantener la llama de nuestra fe encendida, enfocados en lo que importa, enfocados en su reino, enfocados en su misión. De hecho, hay una parábola en Mateo 25 de las viudas con las lámparas. Y esa es la idea, no dejen que tu lámpara se acabe, se apague. Siempre ten aceite para que la lámpara esté encendida mientras esperas el regreso del Señor. No, escuchas, el pueblo de Israel vio a Dios milagrosamente rescatarlos, vio a Dios milagrosamente guiarlos, vio a Dios milagrosamente proveer para ellos y como respuesta a eso, ahora tienen que vivir enfocados en Él y nosotros. Hemos visto a Jesús rescatándonos de nuestros pecados. Hemos visto a Jesús por medio de su Espíritu guiándonos día a día. Hemos visto a Jesús proveyendo para nosotros y como respuesta a eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Mantener la lámpara encendida, enfocarnos en Él. Y la pregunta es, ¿qué otra cosa vamos a hacer? ¿De qué otra manera vamos a responder a tal gracia escandalosa? ¿Cuál otro rey? ¿Cuál otro rey desciende en forma de hombre, tabernaculizando en medio de nosotros para ser el sumo sacerdote que media entre nosotros y el Padre y a la vez es el Cordero de Dios dando su vida, sacrificando tu vida? ¿Qué rey hace eso para solo por medio de ese sacrificio abrir un camino para que nosotros seamos parte de su reino? ¿Qué otro rey hace eso? Solo Jesús. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro todo para su gloria? Ese es el mensaje de hoy. Orientemos nuestra vida alrededor de nuestro Rey. Oremos juntos. Jesús, perdónanos por a veces acostumbrarnos a lo que has hecho y pensar que simplemente es una historia de antaño y pensar que solamente es una tradición. Gracias porque hoy al estudiar el tabernáculo, tú nos recuerdas del poder de tu evangelio. Nos recuerdas que tú, Jesús, eres el camino, eres la verdad y la vida. Tú has abierto un camino donde no había uno para que tuviésemos acceso a tu presencia, de la cual hemos sido destituidos. Y te damos gracias porque viniste a este mundo en forma de hombre voluntariamente a morir en nuestro lugar. Ayúdanos a vivir nuestras vidas orientados en ti,
Ayúdanos a mantener la llama de nuestra fe encendida, a no vivir distraídos, sino a vivir enfocados, dedicados y devotos a ti. Te amamos. Oramos esto en tu nombre, Jesús.